Buenos días, yo soy el Mateo Correa, el delegado ANASEM, y ahora toca la presentación de la doctora Paula Barroso, médico general de la Universidad de Chile y actualmente docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Diego Portales. Hola, buenos días. Para partir hablando de la prevención, algo muy importante que hay que tener en cuenta es el número RO, que es el número promedio de personas al cual un infectado transmite el virus. Ese ha sido uno de los grandes problemas del coronavirus 19, que el RO es muy alto, es más alto que la influenza estacional, más alto que el resfrío. Entonces, el mayor problema es su alta contagiosidad. El RO es un número que no depende exclusivamente del virus, sino que también depende del comportamiento poblacional en relación al virus. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con todas estas medidas de prevención? Es efectivamente disminuir el RO. Una vez que el RO es menor a 1, la epidemia se termina, la pandemia en este caso. Las estimaciones del RO han ido cambiando en distintos países, en distintas situaciones. Actualmente en Chile es entre 2,5 y 2,9 aproximadamente. Eso significa que cada persona es capaz de infectar a casi 3 personas más. Lo que, si lo vemos exponencialmente, hace que la pandemia en el fondo se expanda de una forma muy rápida. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el RO en el crucero Diamond Princess, que fue ese crucero que quedó bloqueado porque hubo un brote adentro de coronavirus, fue de 15. Es decir, que cada persona era capaz de contagiar a 15 más. Y esto obviamente debido a que estaban en un ambiente cerrado donde no se podía hacer aislamiento como corresponde. Entonces, los objetivos o los pilares de la prevención es disminuir la transmisión para prevenir brotes, diagnosticar los casos a tiempo y darle manejo hospitalario a los casos más graves, y minimizar el impacto de la pandemia en el sistema de salud y en la actividad económica también, que no deja de ser un tema relevante, sobre todo con los meses ya que llevamos de pandemia. Acá yo les puse algunos afiches que se han hecho en el fondo para la población, explicando las medidas generales que yo creo que ya todos conocemos: lavado de manos, uso de alcohol gel cuando no es posible el lavado de manos, mantener la distancia, ahora también obviamente el uso de mascarilla, que en el país está normado, y las medidas poblacionales también, como la cuarentena obligatoria, el cierre preventivo de las ciudades y el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos. Ahora, en cuanto al personal de salud, el uso de elementos de protección personal, que ha sido un tema bien controversial porque en un comienzo había bastante déficit, sobre todo en los hospitales públicos, hubo hartos brotes de personal de salud, pero en este minuto ya se cuenta en la mayoría de los establecimientos con las medidas necesarias. Entonces, al momento de uno ver al paciente, obviamente el lavado de manos, que es imprescindible siempre, y usamos pechera, mascarilla, protección ocular y guantes. Todo con un protocolo súper estricto de cómo ponerlo y cómo sacarlo. En cuanto a la vacuna, que sería otra medida de prevención, les puse acá un esquema de cuánto se demora en un momento normal, digamos, la preparación de una vacuna. Es un proceso súper largo que puede demorar hasta 8 años, porque tiene distintos pasos entre los que hay que identificar un antígeno que sea inmunogénico, revisar la reglamentación, fabricar la vacuna, y después todos los estudios preclínicos y clínicos en que se prueba la vacuna en animales y luego en grupos de personas que van
de un grupo de pocas personas a grupos ya más representativos de la población. Después viene toda una fase 4 en que se hace un control de calidad y que incluso una vez liberada el mercado de la vacuna podría llegar a ser suspendida de las ventas. Entonces, lo que les decía, es súper largo el proceso de desarrollo de la vacuna. Acá les muestro un poco las fases del estudio clínico, en que se van probando en pequeños grupos de voluntarios hasta llegar a probarlo en al menos 10.000 sujetos en un estudio que tiene que ser aleatorizado, con un grupo control, donde se evalúa la seguridad de la vacuna, la capacidad inmunogénica de la vacuna y el perfil de seguridad. Como esta es una situación excepcional, en esta pandemia se ha dispuesto, en el fondo, cambiar un poco estas fases seguidas y tratar de hacerlas todas al mismo tiempo. O sea, se descubre el antígeno a utilizar, se empiezan las pruebas y al mismo tiempo se va aumentando el grupo de pacientes en los que se prueban. Acá un dato, al 13 de julio de este año, o sea, hace pocos días, existen 137 candidatas de vacunas en fase preclínica, 23 en desarrollo de fases clínicas y al menos 2 que se encuentran en fase 2 y fase 3 de la evaluación. En cuanto al diagnóstico del coronavirus, tenemos distintos métodos. En primer lugar, lo que nos va a dar la primera pista va a ser la clínica. Acá voy un afiche del MinSal, que es más bien antiguo, donde se le informaba a la población cuáles son los síntomas más comunes del coronavirus: fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza. Acá hay una tabla que es más bien antigua, es de las primeras tablas que salieron, donde se muestra un poco la prevalencia de distintos síntomas. Acá faltan dos que son súper importantes, que los hemos visto mucho, sobre todo en pacientes jóvenes, que es la geusia y la anosmia, o sea, la pérdida del olfato y del gusto. En cuanto a los métodos diagnósticos, contamos con varios. El diagnóstico molecular, que es ya la famosa PCR, la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, porque hay que recordar que el coronavirus es un virus ARN. La PCR es el examen de elección para el diagnóstico de COVID-19 en etapa aguda. La muestra se obtiene a través de un hisopado nasofaringio, ya que se ha visto que en los primeros 5 o 6 días de síntomas los pacientes presentan alta carga viral en el tracto respiratorio superior. Con el paso de los días, la carga viral se concentra más en el tracto respiratorio inferior. Por eso es importante que la PCR sea realizada en los primeros días de síntomas. Algo muy importante es que la sensibilidad aproximada de la PCR es un 75%. Y depende también de factores externos como la toma de la muestra, la capacidad de recolectar suficiente muestra, la carga viral al momento de la toma del examen. Por eso es súper importante tener claro esto, porque una PCR negativa no significa que no hay coronavirus. Sobre todo si hay síntomas sugerentes, siempre es mejor esperar, repetir la PCR y mantener el aislamiento. Ahí hay un dibujo de cómo debería tomarse correctamente el hisopado nasofaringio, que en el fondo hay que tocar la pared posterior de la nasofaringe, lo que es súper molesto. Pero lo importante, de hecho, si el paciente estornuda o si molesta, significa que se está haciendo bien. En cuanto al diagnóstico serológico, es decir, la identificación de anticuerpos, estos exámenes son complementarios a la PCR, detectan anticuerpos en sangre y lo importante es saber que los anticuerpos se desarrollan tardíamente. Estos exámenes no nos van a servir en la fase aguda.
Existen dos tipos de anticuerpos, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M indica infección aguda, la inmunoglobulina G indica infección pasada o memoria inmunológica. Hay que recordar que pacientes inmunosuprimidos con enfermedades del sistema inmune pueden no desarrollar los anticuerpos. También se ha visto que pacientes que cursaron con una enfermedad con baja carga viral pueden no desarrollar anticuerpos. Y aquí algo súper controversial, el grado de protección contra nuevas infecciones que entregan los anticuerpos aún es motivo de estudio, por lo que no porque una persona tenga IgG elevada posterior a la infección significa necesariamente que es inmune. ¿Cuándo es útil entonces la serología? En pacientes sospechosos de infección con PCR inicial negativa. En este caso, se recomienda solicitar la serología desde los 7 a 14 días desde el inicio de los síntomas. Nuevamente repito, no en la fase más aguda. En personas que han sido contactos estrechos de pacientes COVID-19 y que han evolucionado de forma sintomática. En estudios de seroprevalencia en población específica, como en funcionarios de la salud. Por ejemplo, en el Hospital El Carmen, que es donde yo trabajo, actualmente se le está midiendo anticuerpos a todo el personal. En estudios epidemiológicos y en la evaluación de potenciales donantes de plasma convaleciente para pacientes con COVID-19. Aquí un gráfico que muestra más o menos cómo va evolucionando la carga viral, cómo va evolucionando la aparición de los anticuerpos. En el fondo, repetir la idea de que los anticuerpos aparecen de manera tardía en la enfermedad y la PCR sigue siendo el mejor examen en la fase aguda, a pesar de su baja sensibilidad. Aquí hay un resumen de la Universidad de Birmingham, donde se muestra cuándo es útil la realización de la PCR y cuándo es útil la realización de los anticuerpos. Ahora, en cuanto al diagnóstico por imagen, tenemos distintas imágenes disponibles. La más utilizada en esta pandemia ha sido el escáner de tórax. Ya se ha validado el escáner como un método que puede ayudar al diagnóstico. Tiene una sensibilidad de 94% y especificidad de 37%. Eso en algunos estudios más actuales. Hay distintos estudios que muestran variaciones de estos números, pero esto más o menos es lo aproximado. Valor predictivo positivo de un 92% y negativo de un 42%, por lo que siempre es mejor tomar el escáner cuando existe la sospecha, porque tiene bajo valor predictivo negativo. Se vio que en muchos pacientes en que el escáner era informado como indeterminado, atípico o no compatible con COVID, de igual manera sí existía luego una PCR positiva para la enfermedad. Acá yo les copié una tabla de la Sociedad Chilena de Radiología donde se muestran los patrones típicos, indeterminados, atípicos, negativos para coronavirus. Lo más clásico de ver es las opacidades en vidrio esmerilado de distribución bilateral y periférica, habitualmente en las bases. En cuanto a la radiografía de tórax, tiene menor sensibilidad que el escáner, sin embargo es mucho más asequible, es mucho menor la dosis de radiación y es posible realizar radiografías portátiles, por lo que se expone menos el personal al trasladar y mover al paciente para la toma del examen. Los hallazgos son más o menos los mismos que se ven en el escáner, las opacidades en vidrio esmerilado, que habitualmente son periféricas y basales. Acá también una tabla de la Sociedad Chilena de Radiología donde están los hallazgos clásicos y probables de la infección por coronavirus. Últimos 5 minutos, doctora. Ya, me queda poquito.
Recordar que el coronavirus se ha visto tener relación con eventos trombóticos, por lo que a todos los pacientes que ingresan al hospital se les solicita el dímero D para evaluar la posibilidad pretest de que exista un tromboembolismo pulmonar, por lo que también se ha masificado el uso del angiotac en pacientes con COVID-19, sobre todo con niveles de dímero D elevados. En cuanto a los test rápidos que están tan de moda, hay millones de marcas, no han sido apropiadamente validados, no tienen un estudio clínico detrás y se ha visto que hay frecuentemente falsos positivos y falsos negativos, por lo que en realidad no se recomienda como método diagnóstico. Y acá para finalizar yo les puse un caso clínico que es mi caso de cuando tuve coronavirus hace un par de semanas. Primera PCR el 26 de junio con síntomas, que mi único síntoma fue cefalea negativo. Persistí con síntomas, por lo que nuevamente el 30 de junio me tomé una nueva PCR que salió negativa. Sin embargo, como me autoausculté y me sentí crépitos, me tomé un escáner de tórax donde se vieron acá opacidades en vidrio esmerilado, atípicamente unilaterales, pero compatibles con infección por COVID-19, por lo que finalmente el diagnóstico fue una neumonía por COVID-19. Y después de ya pasar el periodo de 14 días aislada, me tomé anticuerpos. Acá en este laboratorio solo miden IgG y resultaron positivos, lo que finalmente confirmó el diagnóstico. Hay otros exámenes de laboratorio de utilidad en los pacientes, sobre todo hospitalizados graves, que nos van a indicar pronóstico. Los que más utilizamos son la troponina, el dímero D, para sobre todo evaluar la presencia de tromboembolismo pulmonar, el recuento de linfocitos, ya que se ha visto que la linfopenia en pacientes COVID presenta mal pronóstico, el fibrinógeno, que nos muestra también probabilidad de eventos trombóticos, el LDH, que mientras mayor sea, es también peor el pronóstico. Esos son los más utilizados en la práctica clínica actual. Eso, muchas gracias por la atención. Acá les dejo igual alguna de la bibliografía que utilicé para la presentación. Listo. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Ya. Camila Nostroza pregunta respecto a su caso clínico, que si en ese caso sería un diagnóstico retrospectivo. En ese caso sí, de hecho, fue súper bien. Fue un diagnóstico retrospectivo porque en el fondo no se pudo diagnosticar bien en la fase aguda porque era un escáner indeterminado, aunque bastante sugerente de COVID, y mi PCR salió negativa las 2 veces. Lo que yo sospecho es que tuve baja carga viral porque tampoco tuve una enfermedad grave. Y claro, finalmente se hizo el diagnóstico posterior a la enfermedad. Soledad Andrea pregunta si después de las 2 semanas de cuarentena una persona COVID positivo puede seguir contagiando y por cuánto tiempo aproximadamente. Los estudios que hay hasta el momento indican que los 14 días son un periodo bastante seguro para que una persona en el fondo salga del aislamiento, porque en teoría ya no debería contagiar. La mayoría de los estudios dicen que después de los 14 días de síntomas ya no se contagia. Sin embargo, puede ser que uno persista con la PCR positiva incluso hasta un mes después, pero eso no significa estar contagiante. Jocelyn Moraga pregunta si existe algún valor de IgG óptimo para evaluar el alta médica o si simplemente se considera mayor a 1. No, simplemente se considera positivo. Y de hecho, la serología no se toma en todos los pacientes para evaluar el alta médica. La mayoría PCR positivo, aislamiento por 14 días, y si está en condiciones para volver al trabajo, por ejemplo, alta. Los anticuerpos se toman, como en mi caso, por ejemplo, cuando queda la duda diagnóstica.
Entonces la mayoría de los pacientes ni siquiera se toman niveles de anticuerpos y muchos laboratorios, en el laboratorio donde yo me lo tomé, lo hacen cuantitativo, es decir, me dieron el número de anticuerpos, pero la mayoría de los laboratorios se hace cualitativo, o sea, te dice positivo o negativo, que en realidad es lo único que a uno le importaría saber, a menos que seas parte de un estudio, por ejemplo, que quiere evaluar la progresión de los niveles de anticuerpos. Correcto. Fabiola Cárdenas pregunta si a partir de que se contrae la infección, ¿cuánto tiempo le toma a la persona infectada empezar a contagiar a otros? Se ha visto que empiezas a contagiar incluso 2 días antes del inicio de los síntomas. A ver, el periodo de incubación se ha visto que en promedio 5 días. Antes se creía que el periodo de incubación era 14 días, pero lo que se ha visto en los estudios recientes es que el periodo de incubación son 5 días, hasta que empiezas con los síntomas. 2 días aprox antes de empezar con los síntomas, uno ya podría estar contagiando. Por eso en el fondo se ha expandido tan rápido también la pandemia, porque uno puede contagiar sin síntomas y bien rápido desde que se contagió. Tamara Escobar pregunta si usted cree que por la gran incidencia de trombos en pacientes con coronavirus, se debe considerar las personas con trombofilias como grupos de riesgo. ¡Ay, qué buena pregunta! Sí, o sea, en general, todo lo que te predisponga a la formación de trombos asociado al COVID, se podría decir que sí te otorga mayor riesgo, porque el COVID se ha visto que es una enfermedad protrombótica. Se ha presentado en muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares, con infartos, con TEP, por lo que yo diría, sin tener estudio de respaldo, la verdad, pero puedo buscar, que todo lo que basalmente te predisponga a la formación de trombos asociado al coronavirus, claro que te da mayor riesgo. Y ahora como última pregunta es, ¿cómo se evalúa cuando una persona está recuperada según valores de IgG e IgM? Como les decía antes, la IgM es el anticuerpo que te indica que estás en fase aguda de la enfermedad. Y IgM dije, ¿cierto? Sí. Y la IgG es el anticuerpo que ya representa memoria inmunológica, por lo que cuando empieza ya la aparición de IgG, uno podría decir que ya estás en periodo convaleciente. O sea que ya estarías en el fondo recuperado y con inmunidad. Bueno, doctora, muchas gracias por su presentación y por su sesión de preguntas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Ya, muchas gracias. Cualquier duda me pueden contactar por mail, por WhatsApp, como les guste.